¿Qué hizo tu hermana que nunca perdonarás? Estaba haciéndome una ecografía cuando mi hermana llamó. Oye, acabo de descubrir que estoy embarazada y necesito llamar a la bebé Daniela. Me congelé. Daniela era el nombre que quería darle a mi hijo. Sofía, ese es el nombre que le voy a poner a mi bebé. Lo sabes. Vale, pero necesito ese nombre. Es lo único que me mantiene en pie desde que murió papá. Me pellizqué el puente de la nariz. Yo era la única que visitaba a papá cuando tenía cáncer. Yo era la única que pasó 4 meses durmiendo en sillas de hospital, mientras mamá ya se había mudado con su novio, alegando que no se había apuntado para esto. La noche antes de que papá muriera, agarró mi mano y dijo, llámala Daniela por mí, Daniel. Esas fueron sus últimas palabras. Sofía, papá me lo pidió específicamente. Carmen, ya se lo conté a la abuela. Está tan emocionada con la bebé Daniela. ¿Sabes cómo se confunde con su demencia? 2 Danielas sería demasiado. Miré la pantalla mostrando a mi hija. Faltaban solo 8 semanas para nacer. Ya era Daniela en mi corazón. Hablamos de esto después. Cuando llegué a casa de la cita, mamá estaba en mi puerta. Necesitas elegir otro nombre, anunció mamá, sin siquiera molestarse en saludar. Sofía ya se ha comprometido con Daniela. Pablo, mi marido, levantó la vista mientras montaba la cuna. ¿Estás hablando en serio? Firmé como aval de tu hipoteca, dijo mamá, su voz fría. Pago tu seguro de coche, tu factura de teléfono. Sofía ha tenido 3 abortos espontáneos. Deja que tu hermana tenga esta única cosa o te corto. La presión era asfixiante, pero me mantuve firme. El punto de quiebre llegó cuando entré en trabajo de parto. Después de 22 horas, exhausta y vulnerable, mamá y Sofía llegaron al hospital. Última oportunidad de ser razonable, dijo mamá, mientras yo estaba entre contracciones. Sofía solo está 2 meses detrás de ti. ¿De verdad quieres que nuestra familia se divida por esto? Sofía estaba sollozando, frotándose la barriga. La bebé Daniela es la única razón por la que todavía estoy aquí. Estaba tan cansada. Todo dolía. Está bien. Por favor, váyanse para que pueda tener a este bebé. 3 horas después de dar a luz, sosteniendo a mi hija, mamá volvió con una sonrisa. Buenas noticias. Llamé a Miguel para que apoye a Sofía en este momento emocional. Está tan emocionado de convertirse en padre. El color se fue del rostro de Sofía. ¿Llamaste a quién? Miguel, el padre de tu bebé. Sofía se levantó tan rápido que tiró una jarra de agua. Tengo que irme. Náuseas matutinas. Pero Miguel ya estaba entrando por la puerta. Me miró sosteniendo al bebé. Su rostro se iluminó. Oh, wow. Felicidades, Carmen. Luego se volvió hacia Sofía, confundido. Espera, ¿estás embarazada? ¿Desde cuándo? Mamá se rió nerviosamente. 7 meses con tu hija, Daniela. Miguel miró fijamente a Sofía por un largo momento. Luego estalló en risas. Eso es imposible. Me hice una vasectomía hace 3 años, antes incluso de que empezáramos a salir. Te dije en nuestra primera cita que nunca quise hijos. La habitación quedó en silencio, excepto por mi monitor cardíaco. La vasectomía debe haber fallado, dijo Sofía débilmente. Miguel sacó su teléfono. Me hago pruebas anualmente. Aquí están los resultados del mes pasado. 0 espermatozoides. Miró entre todos nosotros, la realización emergiendo. Oh, Dios mío. ¿Esto es sobre esa cosa de la herencia? Me llamaste el mes pasado preguntando si participaría por algo de dinero familiar. Me ofreciste 10.000 euros para aparecer en eventos familiares. Sofía, la voz de mamá era apenas un susurro. La abuela iba a dejárselo todo a Carmen, explotó Sofía. Tenía que hacer algo. Entonces, ¿mentiste sobre estar embarazada? ¿Hizo a la abuela tan feliz? Pensé en todas las ecografías que me había enviado. Esas fotos, imágenes de Google, las náuseas matutinas de las que seguías hablando. Jarabe de ipecacuana. Algo se rompió en mí. Horas de parto, meses de culpa, años de manipulación. Me lancé hacia adelante y agarré su barriga, lista para arrancar el relleno falso y exponerla de una vez por todas. Pero fue entonces cuando lo sentí. Una barriga real que se sentía exactamente como la mía. Me retiré en shock. Espera, ¿entonces sí estás embarazada? Sofía se quedó completamente quieta. Miguel ya estaba en la puerta. Bueno, no es mío. ¿Entonces de quién es? Fue entonces cuando Pablo, mi marido, se puso blanco como una sábana. Los ojos de Miguel se fijaron en Pablo y dio un paso más cerca de él. Pregunté de quién es el bebé. La boca de Pablo se abrió y cerró como un pez jadeando por aire, pero no salieron palabras. Sus manos agarraron los brazos de la silla del hospital tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio se extendió más y más mientras todos lo miraban. Hasta mamá dejó de hablar por una vez y solo observó a Pablo luchar por hablar. El sudor se formó en su frente y rodó por su sien. Miguel cruzó los brazos y esperó, sin romper el contacto visual. Fue entonces cuando la enfermera empujó la puerta y miró alrededor a todos nosotros. ¿Está todo bien aquí? Podemos escuchar voces alzadas desde la estación de enfermeras. Cambié a Daniela a mi otro brazo y señalé a mamá y Sofía. Necesito actualizar mi lista de visitantes ahora mismo. Solo personal médico de ahora en adelante. La enfermera asintió y sacó su tableta para tomar notas. La cara de mamá se puso roja y empezó a gritar sobre sus derechos como abuela. La enfermera se mantuvo calmada y llamó refuerzos mientras la voz de mamá se hacía más y más alta. Aparecieron 2 enfermeras más y rodearon a mamá y Sofía, moviéndolas hacia la puerta. Mamá agarró el marco de la puerta e intentó plantar los pies, pero las enfermeras siguieron empujándola hacia adelante. Sofía las siguió detrás, una mano en su barriga de embarazo real, ni siquiera intentando luchar. Miguel se escabulló pasando delante de todos ellos, diciendo algo sobre haber dicho lo suyo. Pablo se quedó congelado en su silla, mirando al suelo y respirando pesadamente. Una vez que todos los demás se habían ido y la puerta se cerró con un clic, Pablo se levantó tan rápido que la silla raspó contra el suelo. Necesito aire,
Prácticamente corrió de la habitación antes de que pudiera decir algo. Me senté ahí sosteniendo a Daniela, sintiendo el peso de su pequeño cuerpo contra mi pecho. Las últimas palabras de papá resonaron en mi cabeza sobre llamarla por su nombre. La promesa que le hice se sentía aún más importante ahora, con todo derrumbándose a nuestro alrededor. Mi teléfono comenzó a vibrar en la mesita de noche con mensaje tras mensaje de mamá. Amenazó con dejar de pagar mi seguro de coche inmediatamente si no la dejaba volver. Luego llegaron amenazas sobre la factura del teléfono y cómo llamaría al banco sobre la hipoteca. Puse el teléfono en silencio y me concentré en hacer que Daniela se enganchara para alimentarse. Sus deditos se envolvieron alrededor de los míos mientras comía. Las amenazas financieras parecían tan pequeñas, comparadas con descubrir que mi marido podría haber dejado embarazada a mi hermana. Pasaron horas y el sol se puso fuera de mi ventana del hospital. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono se iluminó con mensajes de Sofía. Escribió párrafo tras párrafo, disculpándose por el esquema del embarazo falso, pero no respondía a la única pregunta que importaba. Escribí de vuelta preguntando si el bebé real era de Pablo. Me devolvió una serie de signos de interrogación y caritas llorando, pero ninguna respuesta real. Su evasión de la pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi pecho se apretó, y tuve que concentrarme en respirar de manera constante para no alterar a Daniela. El reloj en la pared mostraba después de medianoche cuando escuché la puerta crujir. Pablo se deslizó en la habitación y se acomodó en la silla junto a mi cama sin mirarme. Su ropa estaba arrugada y olía al garaje. Esperé hasta que dejó de inquietarse antes de preguntarle directamente sobre Sofía. Admitió que habían estado intercambiando mensajes en privado durante meses, pero juró que nunca pasó nada físico entre ellos. Dijo que Sofía estaba molesta por la muerte de papá y necesitaba a alguien con quien hablar cuando yo siempre estaba en el hospital. Cada excusa que daba solo abría más preguntas. Su cronología no cuadraba y seguía cambiando pequeños detalles en su historia. Me alejé de él y fingí dormir mientras mi mente corría a través de todo. Llegó la mañana y la defensora del paciente llamó a mi puerta con una pila de formularios. Llené el papeleo oficial de restricción de visitantes, escribiendo solo el nombre de Pablo en la lista permitida por ahora. Mi mano tembló un poco mientras firmaba. La defensora notó y me entregó folletos sobre recursos legales y grupos de apoyo posparto. Dijo que ven situaciones como esta más de lo que la gente se da cuenta. Una hora después, la empleada del certificado de nacimiento llegó con su carrito rodante de suministros. Desplegó los formularios en mi mesa de bandeja y me mostró dónde firmar. Cuando preguntó por el nombre del bebé, escribí Daniela sin dudar. Esta era la única cosa de la que estaba absolutamente segura en todo este caos. Pablo firmó su parte con mano temblorosa, la pluma temblando mientras escribía. Ambos sabíamos que todo lo demás podría desmoronarse, pero al menos mi hija llevaría el nombre que papá quería. Por el pasillo, podía escuchar la voz de mamá haciéndose más alta en la estación de enfermeras. Exigió ver a su nieta y amenazó con demandar al hospital por violar sus derechos. Los gritos continuaron durante varios minutos antes de que apareciera seguridad. Escuché sus radios crepitando y la voz de mamá alejándose mientras la acompañaban hacia los ascensores. Gritó sobre discriminación y abuso de ancianos por todo el pasillo hasta que las puertas del ascensor finalmente cortaron su voz. La defensora del paciente llamó a mi puerta unos 20 minutos después, sosteniendo una carpeta llena de papeles. Se sentó en la silla que Pablo había usado y desplegó todo en la mesa de bandeja. Señaló diferentes formularios explicando cómo las amenazas de mamá sobre la hipoteca y las facturas podrían contar como algo llamado abuso económico. Me dejó folletos sobre establecer límites con miembros tóxicos de la familia y anotó números de teléfono para asistencia legal. Pablo recogió uno de los papeles sobre control financiero y vi su mandíbula tensarse mientras lo leía. Después de que se fue, me volví hacia Pablo y le dije que necesitábamos hacer una prueba de paternidad para el bebé de Sofía para descubrir la verdad de una vez por todas. Aceptó de inmediato sin ningún argumento, lo que me hizo preguntarme si era inocente o solo estaba aceptando mi farol. Pasamos la siguiente hora en su teléfono buscando laboratorios que hacen pruebas prenatales mientras Daniela dormía en mis brazos. El primer lugar que llamamos dijo que la prueba costaría 2.000 euros y necesitaríamos que Sofía firmara formularios de consentimiento, ya que era su bebé el que se estaba probando. La mujer en el teléfono explicó que tomaría 2 semanas para los resultados una vez que obtuvieran todas las muestras. Mi pecho se apretó pensando en tanto dinero, pero necesitaba saber la verdad. Agarré el bloc de notas del hospital y comencé a anotar todas las facturas que mamá pagaba por nosotros, comparado con lo que podríamos manejar por nuestra cuenta. El seguro de coche eran 300 euros al mes y la factura del teléfono, otros 150. La hipoteca era el problema real, ya que mamá había firmado como aval y necesitaríamos refinanciar sin ella, lo que significaba calificar solo con nuestros ingresos. Pablo sugirió que tal vez sus padres podrían ayudar, pero no estaba lista para traer más familia a este lío. 2 días después, finalmente llegó el día del alta y la enfermera me llevó en silla de ruedas al coche de Pablo con Daniela en su asiento de coche. En el camino a casa, le dije a Pablo que necesitaba dormir en el sofá,
hasta que lo resolviéramos todo. Solo asintió y no intentó discutir o convencerme de lo contrario. Cuando llegamos a casa, tomó en silencio su almohada de nuestro dormitorio y la llevó abajo mientras yo me acomodaba en la cama con Daniela. Esa primera noche en casa, no podía dejar de mirar alrededor del cuarto del bebé que habíamos pasado meses decorando juntos. Abrí cajones buscando algo que pareciera extraño y encontré recibos de los últimos meses metidos en lugares aleatorios. La mayoría eran cosas normales como pañales y fórmula, pero luego encontré su estado de cuenta de tarjeta de crédito del mes pasado. Había 3 cargos en una gasolinera a 2 cuadras del apartamento de Sofía en días en que dijo que estaba trabajando hasta tarde. Mis manos temblaron mientras volvía a poner los papeles y trataba de concentrarme en alimentar a Daniela en lugar de llorar. A la mañana siguiente, llamé al número en el folleto de la defensora del paciente y programé una consulta gratuita con un abogado que maneja casos de abuso financiero familiar. La asistente dijo que ven situaciones como la mía todo el tiempo y podrían atenderme en 3 días. Anoté la hora de la cita y sentí un poquito de esperanza por primera vez desde que apareció Miguel. 3 días después, la madre de Pablo cuidó a Daniela mientras yo conducía hasta la oficina del abogado en el centro. La abogada era una mujer de la edad de mamá que escuchó sin interrumpir mientras explicaba todo desde la muerte de papá hasta las amenazas de mamá. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir notas sobre poder notarial y algo llamado tutela para la abuela. Explicó que lo que mamá estaba haciendo con las amenazas financieras definitivamente podría ser considerado abuso y me dijo que comenzara a documentar todo. Dijo que tomaría mi caso por una tarifa reducida ya que estaba lidiando con abuso financiero y me dio como tarea reunir todas las pruebas que pudiera encontrar. Esa noche, estaba desplazándome por las redes sociales cuando Sofía publicó una nueva foto de ecografía con corazones alrededor. Guardé la imagen e hice una búsqueda inversa como había hecho con sus antiguas falsas, pero esta vez no salió nada. Esta foto era real, lo que hacía todo aún más complicado que antes. Necesitaba encontrar los documentos del seguro de Pablo para la abogada, así que entré en su correo mientras él estaba abajo. Busqué el nombre de la compañía de seguros y comencé a descargar archivos cuando noté un recibo antiguo de una aplicación de viajes compartidos. La recogida era nuestra casa, y el destino era una dirección que no reconocía, así que la escribí en Maps. La ubicación estaba a 2 cuadras del apartamento de Sofía, y la fecha era hace 6 semanas cuando dijo que estaba en una cena de trabajo. Mi estómago se hundió mientras más piezas comenzaban a encajar en mi cabeza. Imprimí el recibo con las manos temblando y esperé a que Pablo subiera a la cama. Cuando entró, sostuve el papel y vi su cara cambiar de confundido a culpable en segundos. Comenzó a hablar rápido sobre cómo Sofía lo llamó llorando esa noche, borracha en algún bar después de otra pelea con mamá. Dijo que necesitaba que la llevara y no quería preocuparme ya que yo ya estaba estresada con papá en el hospicio. Cada palabra que decía empeoraba las cosas porque me había mentido sobre una cena de trabajo esa noche. Le dije que explicara por qué la dejó a 2 cuadras de distancia en lugar de en su edificio real. Dijo que quería caminar para aclarar su mente, pero la expresión en su cara me dijo que se lo estaba inventando mientras hablaba. A la mañana siguiente, llegó un correo del laboratorio con formularios de consentimiento adjuntos para la prueba de paternidad que habíamos discutido. Los formularios necesitaban la firma de Sofía, ya que estaríamos probando el ADN de su bebé a través de su sangre mientras aún estaba embarazada. Se los reenvié con un mensaje diciendo que pagaría los 2.000 euros completos si solo aceptaba hacer esto. Respondió 20 minutos después, preguntando por qué estaba tratando de destruir a nuestra familia por nada. No respondí porque no había nada más que decir hasta que tuviéramos pruebas de una forma u otra. Esa tarde, mientras estaba amamantando a Daniela, mi teléfono sonó con un mensaje de voz de mamá. Su voz estaba fría y clara mientras decía que retiraría todo apoyo financiero si seguía adelante con cualquier prueba. Enumeró todo lo que pagaba como si estuviera leyendo una lista de compras: la hipoteca, el seguro de coche, las facturas de teléfono, hasta la cuenta de Netflix a la que nos había agregado hace 2 años. Dijo que tenía 24 horas para abandonar esta investigación ridícula o nos dejaría sin nada. Guardé el mensaje de voz e inmediatamente lo reenvié al correo de mi abogada con una nota sobre las amenazas escalando. Mi abogada llamó de vuelta dentro de 1 hora y me pidió que fuera a la oficina al día siguiente para discutir opciones. Cuando llegué a su oficina, ya había reunido información sobre refinanciamiento de hipotecas sin aval. Me mostró cómo podríamos calificar basándonos solo en el ingreso de Pablo si pudiéramos poner otros 10.000 euros. También tenía una pila de papeles sobre diferentes compañías de seguros de coche y planes de teléfono que costarían menos de lo que mamá estaba pagando. Me dio información de contacto de 3 asesores financieros que trabajaban específicamente con personas saliendo de situaciones familiares abusivas. El camino a seguir existía, pero mirar todos esos números hizo que me diera vueltas la cabeza. 2 semanas después, en la primera cita pediátrica de Daniela, llené todo el papeleo enumerando solo a mí misma como contacto de emergencia. La enfermera preguntó sobre otros miembros de la familia y solo negué con la cabeza sin explicar.
Durante el examen, la doctora notó que parecía tensa y preguntó si me estaba adaptando bien a la maternidad. Me entregó un formulario de evaluación de depresión posparto y respondí honestamente sobre la ansiedad, manteniéndome despierta por la noche. Mi puntaje fue lo suficientemente alto como para que quisiera recetar medicación, pero rechacé ya que estaba amamantando. Me dio folletos sobre grupos de apoyo y ejercicios de respiración en su lugar. Unos días después, Sofía envió un mensaje preguntando si podíamos reunirnos mientras mamá estaba en el trabajo. Sugerí una cafetería en el centro y aceptó venir a la mañana siguiente. Cuando llegué, ya estaba sentada en un reservado en la esquina luciendo más pequeña de lo que la había visto. Dijo que haría la prueba si pagaba por todo y prometía no decirle a mamá hasta que volvieran los resultados. La forma en que seguía revisando la puerta y su teléfono me dijo que ya sabía lo que dirían esos resultados. Firmó los formularios de consentimiento ahí mismo, con la mano temblando tanto que apenas podía sostener la pluma. La semana siguiente, todos nos reunimos en el laboratorio para la prueba real. Pablo fue primero, dejando que la técnica le tomara una muestra del interior de su mejilla, mientras yo sostenía a Daniela en la sala de espera. Luego Sofía fue para su extracción de sangre, ya que necesitaban su sangre para probar el ADN del bebé. La técnica explicó los procedimientos de cadena de custodia, cómo sellarían todo con cinta especial y firmas. Sofía no me miró, ni miró a Pablo todo el tiempo que estuvimos allí. 2 días después de la prueba, el laboratorio me llamó porque mamá los había llamado alegando robo de identidad y fraude. De alguna manera se había enterado de la prueba y estaba tratando de detenerla diciendo que habíamos robado la identidad de Sofía. La supervisora del laboratorio fue muy profesional y dijo que lidiaban con miembros de la familia que interferían todo el tiempo en casos de paternidad. Verificaron el consentimiento directamente conmigo y con Sofía y confirmaron que procederían con la prueba a pesar de los intentos de mamá de detenerlos. Esa noche, Pablo finalmente se derrumbó y admitió que había ido al apartamento de Sofía una vez hace unas 6 semanas. Dijo que mamá lo había estado llamando al trabajo, presionándolo sobre mí y la situación del nombre del bebé. Fue a hablar con Sofía sobre retroceder, pero insistió en que nada pasó entre ellos. Dijo que solo hablaron durante 1 hora y se fue, pero la confianza ya se había ido. Comencé a anotar todo en un diario que mi abogada había sugerido mantener. Cada conversación, cada mensaje, cada recibo extraño que encontraba, se documentaba con fechas y horas. 3 días antes de que se esperaran los resultados, mi abogada llamó con noticias inesperadas. Había estado repasando los papeles de papá del hospicio y encontró una carta que había escrito sobre querer que le pusiera a mi hija el nombre de Daniela. La carta no era legalmente vinculante para nada, pero mostraba claramente los deseos de papá en su propia caligrafía. Sugirió mantenerla lista en caso de que mamá intentara cualquier amenaza legal sobre derechos de los abuelos o interferencia de custodia. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras estaba cambiando el pañal de Daniela y la voz de mamá llegó fría y cortante, diciendo que había presentado papeles en el tribunal, alegando que no estaba mentalmente estable para tomar decisiones sobre el cuidado de la abuela. Mis manos temblaron mientras llamaba a mi abogada, quien dijo que contactaría a la doctora de la abuela de inmediato para hacer una evaluación adecuada antes de que cualquier juez pudiera decidir sobre la solicitud de mamá. Toda la situación se estaba volviendo más fea día a día y apenas podía seguir el ritmo de todos los movimientos legales que mamá estaba haciendo contra mí. Esa primera noche en casa sola con Daniela se convirtió en 3 noches seguidas sin sueño real. Y para la tercera noche me encontré sentada en el suelo del baño, solo sollozando, mientras el bebé lloraba en su cuna por el pasillo. Agarré mi teléfono y marqué el número de la línea de apoyo posparto que el hospital me había dado, y hablé con una mujer que me recordó que sentirse abrumada era normal y no estaba fallando como madre. Me guió a través de algunos ejercicios de respiración y me dio consejos prácticos como dormir cuando el bebé duerme, incluso si significaba dejar platos en el fregadero. A la tarde siguiente, mientras finalmente echaba una siesta, Miguel me envió un mensaje con capturas de pantalla adjuntas que me revolvieron el estómago. Las imágenes mostraban meses de mensajes de texto entre él y Sofía, donde había estado planeando todo el esquema del embarazo falso y pidiéndole que participara por dinero. Mi abogada llamó dentro de 1 hora de recibir la captura de pantalla, diciendo que esta evidencia de fraude ayudaría a nuestro caso significativamente, especialmente con la solicitud de poder notarial de mamá. 2 días después, el laboratorio llamó mientras estaba alimentando a Daniela y la mujer en el teléfono dijo que los resultados preliminares mostraban que Pablo fue excluido como padre con 99,9% de certeza. El alivio me inundó tan fuerte que comencé a llorar, pero luego me di cuenta de que nuestros problemas matrimoniales no iban a desaparecer solo porque no había engañado con Sofía. La confianza toma mucho más tiempo en reconstruirse de lo que toma hacer una prueba de ADN, y todavía teníamos tanto roto entre nosotros. Me sentí aliviada por los resultados de la prueba, pero increíblemente triste viendo a toda mi familia desmoronarse a mi alrededor mientras trataba de cuidar de un recién nacido. Daniela merecía mucho mejor que todo este caos y peleas, así que tomé el teléfono e hice una cita con una terapeuta familiar para la semana siguiente. Pablo apareció en la puerta esa noche con lágrimas ya corriendo por su cara antes de que siquiera lo dejara entrar. Se derrumbó completamente en nuestra sala de estar, diciendo que se había sentido tan dejado de lado cuando papá se enfermó y yo pasé
pasé todos esos meses durmiendo en el hospital. Admitió haber tomado malas decisiones y guardado secretos, pero juró una y otra vez que nunca me había engañado con nadie, incluida Sofía. Me senté ahí escuchándolo sollozar sin ofrecer perdón, porque aún no estaba lista. Nuestra primera sesión de terapia de pareja 3 días después comenzó con la terapeuta haciéndonos establecer reglas básicas sobre honestidad completa y transparencia de ahora en adelante si queríamos alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio. Sugirió que Pablo debería quedarse en otro lugar mientras trabajábamos a través de nuestros problemas y sus padres ya habían ofrecido su habitación de invitados. La terapeuta pasó la mayor parte de la sesión identificando cómo el control financiero de mamá sobre nosotros era en realidad abuso emocional y enredo que había estado sucediendo durante años. Nos asignó tarea de escribir cada uno nuestros límites no negociables, y cuando llegué a casa y comencé mi lista, terminó siendo mucho más larga de lo que esperaba. 4 días después de esa sesión, mamá apareció en mi puerta con bolsas de comestibles y un documento que quería que firmara que cambiaría legalmente el nombre de Daniela a otra cosa. Cuando me negué a siquiera mirar los papeles, volcó todos los comestibles en mi porche y comenzó a gritar sobre hijas ingratas que no apreciaban todo lo que había hecho por ellas. Los vecinos estaban mirando desde sus ventanas y uno hasta salió a preguntar si necesitaba ayuda. Pero mamá ya estaba subiendo a su coche y saliendo disparada de mi entrada. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la instalación de cuidado de la abuela diciendo que había salido durante un cambio de turno y fue encontrada confundida en una parada de autobús a 5 kilómetros de distancia. Esto dejó muy claro que necesitábamos supervisión adecuada de su cuidado y sus activos, en lugar de dejar que mamá tuviera el control. Mi abogada presentó una audiencia de tutela de emergencia ese mismo día, diciendo que la seguridad de la abuela estaba en riesgo, y el tribunal la programó para la semana siguiente. Mi abogada pasó los siguientes 3 días ayudándome a reunir estados de cuenta bancarios y mensajes de texto, mostrando el patrón de amenazas financieras y manipulación de mamá. Me hizo anotar cada incidente que podía recordar donde mamá usó el dinero para controlar mis decisiones. Y la lista llenó 12 páginas. La abogada fotocopió todo y lo organizó en una carpeta con pestañas para diferentes tipos de evidencia. Dijo que el juez querría ver patrones claros, no solo incidentes aislados. Mientras estaba en la oficina de la abogada el tercer día, Sofía envió un mensaje preguntando si podíamos reunirnos en privado en la cafetería cerca de su apartamento. Se veía terrible cuando llegué, ojeras oscuras bajo los ojos, y sus manos temblando mientras sostenía su té. Se inclinó sobre la mesa y susurró que el padre del bebé era alguien de su oficina, un chico llamado Javier, que tenía una esposa y 2 hijos. Me rogó que no le dijera a nadie, especialmente a mamá, porque arruinaría todo. Le dije que guardar secretos era exactamente lo que metió a nuestra familia en este lío en primer lugar. Comenzó a llorar ahí mismo en la cafetería, diciendo que mamá la destruiría si se enteraba de la verdad. Le recordé que la reacción de mamá ya no era mi problema, y no iba a mentir por ella, pero tampoco iba a difundir sus asuntos. La conversación terminó con ella sollozando en servilletas, mientras otros clientes nos miraban. Esa misma noche, Pablo pasó para empacar más de su ropa y me dijo que sus padres habían despejado su habitación de invitados para él. Elaboramos un horario donde vendría 3 veces por semana para ayudar con el bebé. Martes y jueves por la noche, más sábado por la mañana. Cargó cajas en su camioneta mientras yo sostenía al bebé y observaba desde la puerta. La casa se sentía mal sin sus cosas en ella. Espacios vacíos donde solía estar su configuración de juegos y huecos en la estantería. 2 días después, el laboratorio llamó con el informe oficial final y la mujer en el teléfono leyó los resultados, confirmando que Pablo fue excluido como padre con certeza completa. Mencionó que podrían probar a otros posibles padres si proporcionábamos muestras, pero le dije que no sería necesario porque ya no me importaba quién era. La verdad nos había liberado de una mentira, pero había expuesto tantas otras que me sentía exhausta solo de pensar en todo. Dentro de una semana, la palabra de alguna manera se había difundido en el lugar de trabajo de Sofía sobre su embarazo, y me llamó llorando, porque la gente seguía preguntando sobre el padre y haciendo comentarios. Dijo que sus compañeros de trabajo estaban susurrando a sus espaldas, y alguien la había visto en citas prenatales sola, y comenzó rumores. Le recordé que Miguel había tratado de advertirle sobre lo que sucede cuando las mentiras te alcanzan. Nuestra próxima sesión de terapia se centró en reconstruir la confianza a través de transparencia total, y la terapeuta hizo que Pablo trajera su portátil para mostrarme sus estados de cuenta bancarios e informe de crédito ahí mismo en su oficina. Inició sesión en todas sus cuentas mientras yo miraba e imprimió 6 meses de transacciones. Configuramos un calendario compartido en nuestros teléfonos, donde ambos teníamos que registrar a dónde íbamos y cuándo volveríamos. La terapeuta dijo que comenzar desde cero confianza significaba que teníamos que reconstruir ladrillo por ladrillo con honestidad completa sobre todo. Mientras repasaba correo antiguo que se había acumulado, encontré un estado de cuenta de tarjeta de crédito dirigido a mí para una cuenta que no reconocía. Cuando llamé a la compañía, dijeron que la tarjeta había estado abierta durante 3 años con mamá, enumerada como usuario autorizado, y un saldo de 800 euros. Mi abogada dijo que esto era fraude directo, y me ayudó a presentar un informe policial y disputa con las agencias de crédito. Envió a mamá una carta formal de cese y desistimiento sobre el acoso financiero y fraude entregada por correo certificado para que tuviéramos prueba de que mamá la recibió. La abogada también me ayudó a congelar mi crédito y eliminar
eliminar a mamá de cada cuenta a la que podría tener acceso. Cada paso se sentía como cortar otra cuerda que mamá había usado para controlarme durante años. Mamá debe haber recibido la carta porque 2 días después envió un mensaje grupal a básicamente todos los parientes que teníamos, llamándome cruel e ingrata después de todo lo que había hecho por mí. Mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de tías y primos con los que no había hablado en años, de repente teniendo opiniones sobre mi vida. Algunos se pusieron del lado de mamá, diciendo que la familia debería mantenerse unida, mientras que otros dijeron que no estaban sorprendidos porque habían visto cómo mamá trató a papá cuando estaba enfermo. Bloqueé a la mayoría de ellos y puse mi teléfono en silencio para concentrarme en cuidar al bebé. Esa noche, después de acostar a Daniela, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y comencé a anotar exactamente qué contacto podría tener mamá con mi hija. Mi mano tembló un poco mientras escribía que podría ver a Daniela una vez por semana, durante 2 horas en un lugar público conmigo presente. Agregué que Sofía podría visitar si venía sola sin mamá y me daba 24 horas de aviso. Las reglas se sentían crueles, pero después de todo lo que había pasado, necesitaba estos límites para protegernos. Hice copias y envié una a mamá por correo certificado y le di otra a mi abogada que dijo que era inteligente documentar todo. 3 semanas después, la audiencia de tutela finalmente llegó y me puse mi único traje, mientras Pablo se quedaba en casa con Daniela, ya que aún no estábamos listos para aparecer juntos públicamente. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y bancos incómodos que lastimaban mi espalda. Mamá se sentó al otro lado con su propio abogado, mientras el juez revisaba pilas de papeleo sobre las finanzas y condición médica de la abuela. Mi abogada presentó estados de cuenta bancarios, mostrando que mamá había estado moviendo dinero de las cuentas de la abuela, y la cara del juez se puso más seria con cada página. El evaluador nombrado por el tribunal testificó que la abuela necesitaba un tercero neutral, manejando sus activos, ya que la dinámica familiar estaba comprometida. El abogado de mamá argumentó que ella era la elección natural como hija mayor, pero el juez lo interrumpió y dijo que la evidencia mostraba clara manipulación financiera. Después de 40 minutos de testimonio, el juez nombró un tutor profesional de una empresa especializada en finanzas de cuidado de ancianos. Mamá se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo y su abogado tuvo que agarrar su brazo para evitar que se acercara al estrado. El juez advirtió sobre comportamiento en la sala del tribunal y dijo que la decisión era final, pendiente de cualquier apelación, que tomaría meses procesar. Fuera del tribunal, mamá estaba esperando junto a las puertas, aunque su abogado estaba tratando de arrastrarla hacia el garaje. Bloqueó mi camino y me llamó vengativa y egoísta y dijo: papá estaría avergonzado de cómo estaba destruyendo nuestra familia. Su cara estaba roja y la gente estaba comenzando a mirarnos en los escalones del tribunal. Quería defenderme, pero recordé lo que dijo mi terapeuta sobre no involucrarse con tácticas de manipulación. Caminé alrededor de ella sin decir nada, mientras seguía gritando que me arrepentiría cuando necesitara familia algún día. Mi abogada presenció todo y tomó notas sobre el comportamiento de mamá para nuestros registros en caso de que necesitáramos una orden de restricción. 2 días después, mi teléfono vibró a las 3 de la mañana con un mensaje de Sofía diciendo que estaba en trabajo de parto 6 semanas antes. Preguntó si podía ir al hospital porque tenía miedo, y mamá estaba siendo demasiado intensa sobre todo. Me senté en la cama durante 10 minutos debatiendo si ir mientras Pablo sostenía a Daniela, que se había despertado con hambre. Parte de mí recordó a la hermana que solía trenzarme el cabello y compartir secretos antes de que la manipulación de mamá destruyera todo entre nosotras. Finalmente me vestí y conduje al hospital mientras Pablo se quedaba con el bebé, ya que habíamos acordado minimizar el contacto durante nuestro periodo de separación. El ala de maternidad era la misma donde había dado a luz solo semanas antes, y el olor a desinfectante trajo de vuelta todos esos recuerdos. Sofía estaba sola en su habitación con monitores pitando y un goteo intravenoso corriendo en su brazo. Agarró mi mano cuando entré y comenzó a llorar sobre cuánto miedo tenía y cuánto lo sentía por todo. Cuando las contracciones se pusieron fuertes, apretó mi mano tan fuerte que mis anillos se clavaron en mis dedos, pero no me aparté. La enfermera dijo que el bebé venía rápido para un parto prematuro y llamaron al equipo de la UCI neonatal para estar listos. Mamá apareció 1 hora después e intentó tomar el control, pero Sofía realmente le dijo que esperara afuera porque me quería a mí ahí. La cara de mamá se puso blanca de shock, pero se fue cuando la enfermera dijo que solo se permitía una persona de apoyo durante el parto. 8 horas después, el hijo de Sofía nació con 2 kilos, pero respirando por su cuenta, lo que el doctor dijo era excelente para su edad gestacional. Lo llevaron a la UCI neonatal para monitoreo, pero dejaron que Sofía lo sostuviera por 1 minuto primero mientras las lágrimas le corrían por la cara. Cuando la enfermera vino con el papeleo del certificado de nacimiento y preguntó por el nombre del bebé, Sofía dudó durante mucho tiempo. Mamá había regresado e inmediatamente dijo que su nombre debería ser Daniel en honor a papá, pero Sofía negó con la cabeza. Me miró y luego escribió Martín en el formulario, que era su nombre favorito de la secundaria que no tenía nada que ver con nuestro drama familiar. Mamá intentó discutir, pero Sofía dijo que era su bebé y su elección, y firmó los papeles antes de que mamá pudiera decir algo más. La sección para información del padre se quedó en blanco, y cuando la enfermera preguntó si estaba segura, Sofía solo asintió sin explicar. La trabajadora social del hospital pasó con folletos sobre recursos para madres solteras, incluyendo asistencia financiera y grupos de apoyo.
Mamá se dio cuenta de que no podía controlar esta historia de la manera que había planeado y dejó la habitación sin despedirse de ninguna de nosotras. Esa noche, mamá publicó en las redes sociales anunciando el nacimiento de su nieto Daniel con una foto que había tomado del bebé sin permiso. En minutos, Sofía comentó debajo corrigiendo que su nombre era Martín y pidiendo a mamá que respetara sus elecciones como madre. Vi todo el intercambio en mi teléfono mientras alimentaba a Daniela y me sentí orgullosa de Sofía por enfrentar a mamá públicamente. Varios parientes le dieron like al comentario de Sofía, lo que probablemente puso furiosa a mamá, pero mostró que la gente estaba comenzando a ver a través de su manipulación. La noche siguiente, Pablo vino para su tiempo programado con Daniela y terminamos sentados juntos en el sofá mientras comía. Su mano rozó la mía cuando ajustó su manta y ninguno de nosotros se apartó inmediatamente como habíamos estado haciendo. El dolor todavía estaba ahí entre nosotros, pero también la conexión que habíamos construido durante 8 años juntos. No estábamos listos para hablar sobre nosotros, pero ambos sabíamos que no estábamos listos para terminar las cosas completamente. Durante nuestra próxima sesión de terapia, la consejera sacó una pizarra y creó un plan detallado de 90 días para seguir. Escribió que Pablo seguiría viviendo con sus padres, mientras yo me quedaría en la casa con horarios de visita claros para él con Daniela. No tendríamos contacto con mamá durante este periodo y nos reuniríamos semanalmente para consejería para trabajar en reconstruir la confianza. Dijo que si podíamos seguir la estructura exitosamente durante 3 meses, podríamos reevaluar vivir juntos nuevamente con nuevos límites. El plan se sentía abrumador, pero tener reglas y expectativas claras nos dio algo concreto hacia lo que trabajar, en lugar de solo flotar en la incertidumbre. Lo primero que hice fue llamar a mi propia compañía de seguros y configurar mi seguro de coche sin el nombre de mamá. El agente en el teléfono me guió a través de diferentes planes y elegí el más barato que aún me daba buena cobertura. Luego fui a la tienda de teléfonos y conseguí mi propio plan, transfiriendo mi número de la cuenta familiar de mamá, lo que tomó 2 horas de papeleo. La abogada me ayudó a llenar formularios para el seguro de vida de papá, del que mamá nunca me habló. Dijo que tomaría unas semanas procesar, pero papá me había dejado como la única persona que podía recibir el dinero. 3 semanas después, un cheque por 15.000 euros apareció en mi buzón. Conduje directo al banco y abrí mi propia cuenta donde mamá no podía tocar nada. El cajero me ayudó a configurar la banca en línea y deposité el cheque, viendo los números aparecer en la pantalla. Tener mi propio dinero se sentía mejor que cualquier cosa elegante que mamá me hubiera comprado. Alrededor del mismo tiempo, Sofía me envió una foto real de su hijo Martín durmiendo en su cuna. Escribió que había comenzado a ver a una terapeuta 2 veces por semana para trabajar en sus problemas con mamá. La foto no estaba editada ni era falsa, solo una foto normal de un bebé sin juegos adjuntos. Dijo que tal vez podríamos intentar construir algo mejor entre nosotras cuando se entendiera más a sí misma. Guardé la foto, pero no respondí de inmediato porque necesitaba más tiempo. El tutor que tomó el dinero de la abuela me envió una carta diciendo que todo estaba seguro para su cuidado ahora. La memoria de la abuela estaba empeorando cada día, pero al menos estaba segura y cómoda en su instalación. Toda esa pelea sobre herencia ya no importaba, ya que el dinero solo pagaría por sus necesidades médicas. Una tarde tranquila, mientras Daniela dormía la siesta, encontré la carta que papá escribió sobre su nombre en sus cosas del hospital. La sostuve mientras la leía en voz alta, su caligrafía temblorosa pero clara, sobre querer que la llamara por su nombre. Agarró mi dedo mientras leía y prometí criarla con todas las cosas buenas que me enseñó. Ese momento en mi sala de estar significó más que contarle a cualquier otra persona sobre la carta. Pablo y yo nos apegamos al plan de la terapeuta de vivir separados, pero comenzamos a cenar juntos una vez por semana. Su madre cuidaría a Daniela en su casa mientras íbamos a restaurantes sencillos y hablábamos de cosas normales. Estábamos aprendiendo cómo hablar sin que mamá causara problemas entre nosotros. Las cenas no eran románticas, pero nos ayudaron a recordar por qué nos casamos en primer lugar. Después de 2 meses sin contacto, mamá me envió un mensaje diciendo que lo sentía por algunas cosas que había hecho. Enumeró límites que seguiría si quería verla de nuevo, como no intentar controlar mi dinero o decirme cómo criar a Daniela. Respondí con mi propia lista de reglas, incluyendo reunirse solo en lugares públicos una vez al mes para un café. Aceptó y fijamos nuestro primer encuentro en una cafetería en el centro para la próxima semana. Una noche, durante la alimentación de las 3 de la mañana de Daniela, miré alrededor de mi casa tranquila y me di cuenta de que realmente estábamos bien. Las facturas estaban pagadas con mi propio dinero. Daniela estaba sana y creciendo. Pablo y yo estábamos arreglando las cosas lentamente y mamá ya no estaba controlando todo. No éramos perfectos y probablemente nunca lo seríamos, pero éramos estables y mejorábamos cada día. Daniela terminó de comer y se volvió a dormir contra mi pecho, su pequeña respiración constante y pacífica. Así que sí, eso es básicamente todo. Nada demasiado pulido, solo como sucedió. Gracias por quedarte y pasar el rato conmigo. Lo haremos de nuevo la próxima vez si te animas. Dale like al video.